con sistemas. En general, tanto para sistemas de ecuaciones lineales como para sistemas mixtos, el objetivo de resolver un sistema es ver dónde coinciden las dos o más funciones que están en el sistema, ¿sí? Nosotros podemos resolverlo de forma analítica o de forma gráfica. Gráficamente, lo que vamos a obtener son los puntos donde esas funciones se cruzan. Y analíticamente también, ¿sí? Pero, digamos, la solución de un sistema es justamente eso. Son los valores, los pares ordenados X, Y, donde coinciden las gráficas que están en el sistema, ¿sí? Sí. Un sistema puede ser compatible o incompatible. Compatible significa que se crucen en algún punto, ¿sí? Que hay alguna solución. Pueden ser compatible determinado, si tiene una solución, una cantidad de soluciones finita, o se dice que es compatible indeterminado si tiene infinitas soluciones. Sería el ejemplo, si tenemos en un sistema dos rectas, ¿sí? Dos ecuaciones que representan la misma recta, cuando las representemos van a coincidir en todos los puntos, es decir, van a tener infinitas soluciones. Entonces decimos que son compatibles porque hay soluciones, pero es indeterminado porque son infinitas. Y bueno, si no tiene soluciones, es incompatible. ¿Sí? Sí. Bueno. Para resolver esos sistemas teníamos dos métodos. Bueno, son los dos métodos que vimos nosotros. Igualación y sustitución. En el método de igualación lo que hacemos es despejar la misma variable, la misma incógnita de las dos ecuaciones. Por ejemplo, acá se resolvió mediante el método de igualación. En ambas ecuaciones se despeja la variable x. Se podría haber despejado la variable y. Es lo mismo. Una vez que despejo la misma incógnita de las dos ecuaciones, tengo que igualar las expresiones que obtengo, ¿sí? Menos 14 menos 4i dividido 5 va a ser igual a 14 más 8i dividido menos 3. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bueno, entonces, una vez que despejé la misma incógnita de las dos ecuaciones, igualo, y ahora voy a tener una ecuación donde tenemos una sola variable, es lo que está acá. Obtenemos esto que aparece acá, que tiene una única incógnita. Entonces eso sí lo saben resolver, y simplemente resuelven esa ecuación de una sola incógnita. Despejamos la variable que está acá, que es y a partir de ahí obtenemos un valor de y, ¿sí? Nosotros sabemos en qué valor de y esas ecuaciones coinciden, pero como nos hace falta el valor de x, podemos reemplazar ese valor de y en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿sí? ¿Por qué en cualquiera? O sea, la primera ecuación es una recta y la segunda también, ¿sí? La solución de ese sistema va a ser el punto donde se cruzan esas rectas, ¿sí? Entonces, sabemos que ese punto en y vale menos 1 y queremos saber cuánto vale en x. Entonces, lo que hacemos es, una vez que encontramos el valor de y, lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones y vamos a obtener el mismo valor de x porque estamos hablando de un punto que pertenece a las dos rectas. ¿Sí? Sí. Bueno, esto vendría a ser el método de igualación. Si quieren lo pueden escribir en pasos, es despejar la misma incógnita de las dos ecuaciones, igualar las expresiones que obtenemos, despejar la incógnita que nos queda, y después reemplazar en cualquiera de las ecuaciones ese valor obtenido por la incógnita que ya encontramos, y encontramos el otro valor que nos hacía falta, ¿sí? Tenemos el valor de x y de y del punto en donde coinciden las dos rectas. Esa sería una determinada, ¿no, profe?
Claro, es compatible porque tiene solución, pero tiene una sola, entonces es determinada. Muy bien. Y no vimos nunca una indeterminada, ¿sí? No, no vimos ningún ejemplo de Eso indeterminado. iba a preguntar. Pero podría ser, les doy si quieren un ejemplo ahora. Supongamos que tenemos y igual a 2x más 2, y por ejemplo 2y igual a 4x más 4. O sea, cuando son ecuaciones equivalentes, a ver si se les escribo en, en un Word, cuando son ecuaciones, podemos tener dos ecuaciones que representan la misma recta. ¿Sí? Ah, Ahí les escribo, no sé si el Word no lo ven, ¿no? No, quedó el PDF. Bueno. ¿Cómo hago para volver? Un segundo, que quiero volver al Word. ¿Se detuvo lo del PDF? No, sigue el PDF abierto. Ok. Apriete compartir pantalla y ahí selecciona la ventana. Ahí está. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación 2y igual a, por ejemplo, x más 3, esa ecuación es equivalente a, por ejemplo, qué sé yo, Disculpe, vamos a profe, ver. pero ¿vos, Estefano, seguís viendo el PDF o soy yo nomás? sí, yo Ah, no, también. Quedó ahí el lo PDF todavía. quedó el PDF nomás. Ok. Está en pausa, me dice, a ver. Nueva función. Ahí. No. No. Ay, Dios. A ver. Abajo de todo en la barrita donde dice compartir pantalla, arriba debería haber un botoncito que tiene como el signito de pausa. Apriete ahí y ahí volvería. Ah, ¿ahí está o no? No, ¿Tampoco? seguimos con el Tampoco. PDF. Porque está ahora. Y si no, Pausa. desactive el compartir pantalla y actívelo de vuelta. Así se destraba. Ok. Ahí. ¿Sí o no? ¿Tampoco? ¿Y tampoco ven el PDF? Sí, el Sí, el PDF PDF sí. sí. Ah, quedó el PDF todavía. Bueno, a ver. Que tengo dos controles, no sé por qué. Si no, en compartir pantalla dice una de las opciones una pizarra. Ahí podés escribir también. Bueno. Ahora se fue el PDF. Ahí se fue. Sí. Sí, Ahí. École. ahora sí. ¿No? Ahora sí. Bueno. Por ejemplo, voy a poner esto. Si tenemos esa función igual a 2x más 3, nosotros podemos obtener un montón de ecuaciones equivalentes a esa. Por ejemplo, 2y igual a 4x más 6, ¿sí? O podríamos, qué sé yo, tener un medio de y más x más 3 medios. Son equivalentes porque si yo, por ejemplo, acá quiero despejar la y, paso ese 2 que está multiplicando dividiendo y me va a quedar 4x dividido 2 es 2x y 6 dividido 2 es 3. Obtengo la misma ecuación que estaba acá al principio. Claro. ¿Sí? Ah, Si yo pongo estas dos ecuaciones en un sistema, Sería voy a igual. obtener dos rectas y claro, son iguales las rectas. Entonces, ese va a ser un sistema compatible indeterminado. Y para que sea incompatible, tendría que buscar, por ejemplo, acá, dos rectas que sean paralelas.
estas dos ecuaciones son dos rectas paralelas que tienen distintas ordenadas, son, al ser paralelas no se van a tocar nunca, entonces es incompatible. ¿Sí? ¿Y la ecuación así mismo va a dar un número, profe? ¿El Cuando sistema? ustedes resuelvan, no, les va a quedar algo tipo 6 igual a 3, por ejemplo. Les puede quedar algo de ese estilo. Algo Ah, incoherente. Es algo insólito, ¿sí? Algo absurdo. ¿Sí? ok. En este caso les va a dar algo que no tiene sentido. En el caso que sean la misma recta, les puede quedar 0 igual a 0 o 1 igual a 1, x igual a x, algo que es real, es cierto para cualquier valor de x. ¿Sí? Entonces, generalmente pasa esto. Eh, bueno, si es compatible determinado valor, van a encontrar 1, 2, 3 puntos, los que sean necesarios. Si es incompatible, van a obtener una solución que no tiene sentido. ¿Sí? 2 igual a 5, es algo que es ilógico. ¿Sí? Y si es compatible indeterminado, generalmente parece lo que se llama una tautología. X igual a X, por ejemplo. Y sí, X siempre es igual a X. Entonces, significa que cualquier valor que tome X va a haber una solución. Por eso tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno. Ahora tengo que volver al PDF. Vamos a ver si puedo. ¿Volvió el PDF? Sí, Sí. ahí sí. Bueno. Bueno. Este que está acá resuelve analítica y gráficamente. Este es otro sistema lineal. Me faltaba ver el método por sustitución. El método mediante la sustitución es similar al de igualación, solo que en vez de despejar la misma incógnita de las dos ecuaciones, alcanza con que despejen una sola. Despejan una sola incógnita, por ejemplo, acá podríamos haber despejado X, Y se y reemplaza la directamente lo que recta. hacemos es, en la otra ecuación, ¿sí? Que vendría a ser la que está acá abajo, ustedes ven el cursor, Sí, sí, sí. en la otra ecuación, donde está X, lo vamos a reemplazar por la expresión que obtuvimos acá. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos 3 por toda esta expresión, menos 14, menos 4y dividido 5, menos 8y igual a 14. O sea, nuevamente van a tener una ecuación de una sola incógnita. Entonces ahí solucionado el problema, resolvemos esa ecuación y hacemos lo mismo que hicimos antes. Resolvemos la ecuación que obtenemos, nos va a dar un valor de y, y ese valor de y se reemplaza en cualquiera de las ecuaciones y se obtiene el valor de x. ¿Sí? Sí. Vale. Esperen, quiero a ver si contesto bien del curso. No. Bien. Seguimos. Acá está el PDF. Bueno. Con los sistemas mixtos, Bueno. el método es el mismo, solo que vamos a tener distintas soluciones. Podemos tener ninguna solución, una o dos, ¿sí? Porque una recta y una parábola se pueden cruzar en un punto, en dos o en ninguno. El método puede ser mediante igualación o sustitución también. El asunto es que cuando resolvemos mediante el método analítico, vamos a obtener, a ver si vemos un ejemplo acá, tenemos una ecuación cuadrática y una lineal. Ya tenemos despejada la variable y, entonces siempre conviene despejar la y porque si lo van a resolver de forma gráfica, van a tener que tener la variable y despejada para poder buscar vértices, ordenar origen, raíces, ¿sí? Entonces, si despejan la variable y, pueden igualar las dos expresiones. Y ahí tienen que resolver una ecuación que tiene una sola incógnita. Pero esta ecuación es cuadrática, ¿sí? Y para resolver una ecuación cuadrática, ¿qué hacemos? La resolvente. La Sí. resolvente. Bien, entonces, para poder usar la fórmula resolvente,
tenemos que tener la ecuación igualada a 0. Es decir, por ejemplo, acá podríamos pasar el 3x, que está en positivo restando, y el menos 11 va a pasar sumando. ¿Sí? ¿Cómo? Tenemos esta ecuación que está acá, ¿sí? Donde igualamos la cuadrática con la lineal. Para poder resolverla tenemos que tener la ecuación igualada a 0, entonces a 3x que está sumando lo pasamos al otro lado restando y a menos 11 lo podemos pasar sumando. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Entonces me va a quedar x cuadrado tal cual, menos 4x menos 3x, que me va a quedar menos 7x. Y yo acá tenía más 1, más 11, porque ese 11 estaba restando, va a pasar sumando. 1 más 11, 12. ¿Sí? Y obtengo esta ecuación cuadrática. ¿Sí? X cuadrado menos 7x más 12 igual a 0. ¿Sí? Sí. Bueno, y ahí ya está. Yo puedo usar la fórmula resolvente ahí, identificando en esta ecuación A, B y C. Les doy un tiempito si quieren escribir o algo. ¿O sigo? Sí, sí. Sí, Por sí. mí Bien. está bien. Entonces, como A vale 1, B vale menos 7 y C vale 12, reemplazamos en la fórmula resolvente, vamos a tener menos B más menos B al cuadrado menos 4 por A por C, todo eso dividido 2 por A. Y simplemente resolvemos. Menos 7 al cuadrado es 49, menos 4 por 1 por 12 sería 4 por 1, 4 por 12 es 48. 49 menos 48 es 1. Y raíz de 1, 1. Es decir, que voy a tener 7 más menos 1 dividido 2. Eso me da dos resultados, 4 y 3. Entonces acá es lo mismo. Me queda una ecuación que tiene una variable que es la x. Resuelvo esa ecuación mediante la fórmula y obtengo dos valores de x. Y ahora necesito el valor que le corresponde de y. ¿Qué puedo hacer? Esos Reemplazar valores, claro, me conviene reemplazarlo donde. en las ecuaciones, en las primeras, en el Bueno, sistema. yo lo reemplazaría en la lineal, es más fácil. Ah, sí, sí. Pero Claro, por bueno, eso en ese. puede hacerse en cualquiera de los dos. De hecho, si la reemplazan en una o en otra, les tiene que dar sí o sí igual. Si las da diferentes, porque hay algo que está mal. Los Bien, dos términos se reemplazarían. los dos valores, porque en este caso, ustedes saben, una ecuación cuadrática puede tener dos soluciones, una o ninguna. En este caso nos dio dos. Entonces significa que la recta y la parábola se cruzan en dos puntos. ¿Sí? Sí, sí. Podría haber sido que el resultado adentro de la raíz tengamos 0, entonces va a tener una sola solución, y si daba negativo significaba que no se cruzan, no hay soluciones. Si reemplazamos acá, 3 por 4, 12, 12 menos 11 es 1, es decir que cuando x vale 4, y vale 1, y si reemplazamos a la x por 3, 3 por 3, 9, menos 11 es menos 2. Entonces tenemos estos dos puntos, el 3 menos 2 y el 4, 1. Esa es nuestra solución. Y analíticamente está resuelto el sistema. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno. Analíticamente está resuelto, pero gráficamente tengo que representar esa parábola y esa recta. Eso supongo que lo saben hacer, pero lo que siempre pasa es que cuando van a hacer esto, en vez de representar esta parábola, ¿sí?, la que nos da el sistema, suelen representar
la que se obtiene al igualar las dos ecuaciones. Y eso estaría mal. ¿Sí? Tenemos que representar esta parábola y esta recta. ¿Sí? Sí. Bueno. Para la recta es fácil porque ya tenemos 2 puntos, no necesitamos nada. Por esos 2 puntos que obtuvimos en la solución, pasa una sola recta y listo. Si en vez de darnos 2 puntos nos daba solo uno, por ejemplo, también tenemos la ordenada al origen de la recta. Entonces tampoco tenemos que buscar otro punto. Gracias. Y, a ver, ¿algo más sobre sistemas mixtos que quieran preguntar? Yo La, sobre el repaso esa de los meses, Ah, de los sí, días sí. feriados. ¿Y si estos los pudieron resolver sin problemas? Sí, eso sí. sí, eso Eso sí sí. los había hecho. Este. No, la que les había mandado por WhatsApp, porque después hicimos otros. A ver, porque estos son los últimos y yo después... Ah, la del repaso, ya sé, perdón. Ahí lo busco. Eh, Denme un segundito que lo busco por acá. ¿La ven en la actividad de repaso o no? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Un negocio le paga a su empleado 500 pesos por día normal y 1000 pesos por cada feriado. Por los últimos 30 días le pagó 17.000 pesos. ¿Cuántos feriados hubo? Bien, todo este tipo de problemas requieren plantear un sistema y luego resolverlo. Pero tenemos que pensar primero en lo que les decía es indicar para ustedes qué representa la X y qué representa la Y. ¿Sí? ¿Pudieron hacerlo? ¿Qué representarían con la X? El día normal, Bueno, y con la I, el día Feriado. feriado. bien. Entonces, con la información que tenemos, ¿cómo relacionamos a X con Y? Y X más Y sería igual a 30. Muy bien, sabemos que X más Y es igual a 30, que no puedo escribir. A ver si puedo. No sé si me dejará acá, pero bueno, vamos a hacer X. Bueno, X más Y es igual a 30. ¿Y qué más? Bueno, que el doble vale. de X equivale a Y. 2X es una Y o no. ¿Por qué? Por Ah, cuánto por la cobra. relación de... Por el precio. O Bueno, pero no lo diría. no me sirve tanto. Fíjense que tenemos que usar que cobró 17.000 pesos. Entonces sería X por 500 más Y por 1000 igual a 17.000. Bueno, 500X más Ahora 1000 ya. y, Si se le complica, bueno, profe, cuando pone anotar, viste que te ¿qué? despliega, cuando pone la opción Sí, anotar, que se despliega una barra, la segunda dice sí. texto. Ahí, si Ah, aprieta ahí, puede escribir. gracias. Aprieta en la Bueno, pantalla ahí y está, escribe. 17.000. Bueno, igual ya está. Bueno, tenemos el sistema. Y ahora simplemente encima es lineal, así que más fácil. Sí. Lo resolvemos. Claro, acá decía. ¿Quieren que lo resolvamos? Bueno, Ahí. todos los días se aprende algo nuevo, profe. No se Sí. preocupe.
Ahí está. Y el sistema. ¿Y ese lo pudieron hacer? No, yo recién ahora me doy cuenta de cómo era. Bueno. Si quieren pueden ir haciéndolo, yo me quedo acá y les respondo las consultas que tengan. Disculpa. Hola Rani, ahí te mandé el documento de fuerza, también te falta el anterior, te lo comparto si es necesario también, pero te aconsejo que pidas una carpeta a alguien y te pongas a completar. En la carpeta completaste la teoría. La prueba va a ser más o menos de ese estilo, profe. Sí, vamos a hacer ejercicios de este tipo. Incluso, bueno, tenemos los dos sistemas, a ver, ¿cómo era? Ah, eh, sí, el tema es que quizás tengamos que hacerla la semana que viene, pero no sé qué va a pasar con la vuelta a clases, porque parece ser que volvemos, pero que no sé cuándo. Creo que lo podemos hacer pronto. Por el modo sería. Sí, por el modo o por una... Estoy viendo ahí qué hacer porque no sé cómo hacer para cargar algunas cosas, Ah, pero
Seguramente es por el modo o por una encuesta de Google, no sé cómo es. Ah, sí, por Google. Vamos a ver. Puede ser que ¿Qué ahí cayó de pico? da 1,33, ¿En dónde? ¿En el primero? porque despeje, o sea, despeje las dos X de los dos para hacer Sí, igualación de la Y. Y me dio claro. resultado de la Y 1,33. No, te tiene que dar entero igual. Te quedó 30 menos I Sí. y te Igual quedó a 17.000 menos 1.000 I dividido 500. 17.000. Cuando, ¿o no? sí, o sea, pasé directamente, o sea, resolví el 17.000 dividido 500 y me daría 30 menos i igual a 34 menos 2 por i. 17.000 dividido 500 te da 34. Sí, Ah, te entendí 30, perdón. Y no, 1.000 dividido 500 te da 2. sí. Y con Entonces te ese queda resultado X hice la igual a igualación. 34 menos 2i Sí, igual a igual a 30 menos i. menos 30. 30 menos i, perdón. Sí, Sí, lo voy a escribir acá, así ya queda. 34 menos 2i igual a 30 menos i. sí, ¿Sí? Y acá basás el 2i sumando al otro lado y el 30 restando. claro. Te queda 34 menos 30 igual a menos i más 2i. Más 2i. O sea que este te queda
4, ¿o no? Sí, sí. ¿Querés ir escribiendo vos acá en la pantalla? Así no. Sí. Ah, ahí hice el despeje mal. Sí, creo ¿Está el que... problema en la cuenta acá? No, 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 yo. Yo le pifié. Porque me daba 1,33 y confundí un signo. Cuando pasé el i lo pasé restando. Entonces por eso no me Claro. daba. Entonces pasabas después 4 dividido 3. Dividido Claro. menos. Eso. Claro. Claro, quedaría... Sí, eso. Ahora sí. Era. Bárbaro. Bueno, vamos a borrar. Ahí. ¿Y en el segundo lo pudieron hacer el otro sistema? Todavía no llegué. La actividad 2. Sí, No. Yo ese no, pero ya tengo idea de cómo se hace. bárbaro. ¿Quieren hacerlo después solos y que veamos algunas de estas ecuaciones? Bueno, yo después lo hago y les Al paso menos, los resultados para ver qué. dale, al menos tener una idea de cómo resolverían cada una. Por ejemplo, la primera, ¿qué se les ocurre hacer? Mm, Son todos de misma base, ¿no? Ujú. Primero aplicar, o sea, sería 2 por x más 2 por 1, ¿eso? Podríamos 2 hacer. a la x por 2 a la 1. Sí. Ojo, o sea, Ah, eso, sería claro. 2 a la x, acá no voy a poder Para que escribir. quede Stone con un solo exponente. Claro, va a quedar 2 a la x por 2 a la 1. Y después hacer factor común. Claro. ¿Quién extraen como factor común? El 2x. 2 a la x. Bien. Y después ahí ya se resuelve simple. Sí, sí. En el segundo caso, ¿qué harían? En el B. Pasar primero el 2 restando Ujú. y después dividiendo el 1 Dividiendo, sí. por un quinto. Bárbaro. Si les queda algo que sea una potencia de 2, escriben ambos lados de la igualdad como potencia de 2. Y si no, ¿qué harían? Logaritmo de los dos lados. Logaritmo a ambos lados. Y listo. Bueno. Y en el de abajo, Hacer lo mismo que la primera. O sea, separar el factor común. bueno, ¿y qué pasa? Fíjense que acá tenemos multiplicación de dos potencias que no tienen la misma base. Escribir al 4 como una potencia de 2. Como 2 más 2. Bueno, y fíjense que no se está sumando, se está multiplicando. Bueno, eso es lo capaz que se tengan que poner con el papelito a ver y probar. Bueno. Porque una vez que hagan eso que dice Estefano, al 4 lo podemos escribir como una potencia de 2, nos va a quedar producto de potencias de igual base, ¿o no? Porque se está multiplicando. Mm, ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, y ahí capaz que aplique la propiedad al revés. Y en el 4, restas de logaritmos de igual base.
¿Qué se les ocurre hacer? Esto se podía dividir, ¿no? Claro. El logaritmo de una división es la resta de los logaritmos y la resta de los logaritmos es el logaritmo de una división. ¿Sí? En algunos casos Sí. nos La convenía cámara. usar la propiedad para desarmar, pero acá a nosotros nos conviene tener un solo logaritmo. Entonces usamos la propiedad al revés para escribir en la resta de los logaritmos como el logaritmo de la división. ¿Y el último? Mm, El 4 se puede pasar restando. Sí. Y después nos va a quedar menos logaritmo igual a menos 1. Menos 1. Eso se puede poner positivo. Claro. O sea, menos el logaritmo igual a menos 1 es lo mismo que el logaritmo sea igual a 1. Ujú. Ahí pueden usar, por ejemplo, una propiedad o directamente resolver como ya saben, ¿sí? Escribiendo ese logaritmo de forma exponencial. Bien. Y si no, ¿qué ¿Sí? propiedad sería, profe? La propiedad, a ver si está por acá, no lo tengo el PDF, que nos dice, un segundito. ¿Ven el PDF nuevo? Sí. Sí. Este. Si el resultado es 1, entonces la base es lo mismo que El argumento. el argumento. Al final es lo mismo, porque la base ya la conocen. La base es 10. Ah, Si lo entonces. escriben de forma exponencial, tienen que escribir la base elevado a ese numerito igual a n. O sea que les va a quedar, usando la definición de logaritmos, les va a quedar 10 a la 1 igual todo eso, toda esa expresión. Acá. Les va a quedar, la base es 10, Sí. porque no dice nada. Si no hay nada en la base siempre es 10, ¿sí? Ujú. Entonces, lo voy a escribir acá, teníamos el logaritmo de toda una expresión, bueno, que es x cuadrado menos x más 4 igual a 1, ¿sí? Entonces se escribe la base, que sabemos que es 10, elevado a la 1, que es lo que está acá, igual a x cuadrado menos x más 4. ¿Sí? Eso sería escribirlo de forma exponencial, ¿no? Eso sería escribiéndolo de forma exponencial. Y por otro lado, si usamos la propiedad, sabemos que lo que está en la base tiene que ser lo mismo que esté a lo que esté en el argumento. Es decir, que 10 tiene que ser igual a x cuadrado menos x más 4. Queda lo mismo. Bueno. Pero bueno, no, Hay que hacer una resolvente porque hay x cuadrado, ¿no? exacto. Tengan Y- en cuenta que ahí van a tener que hacer una resolvente, pero para eso van a tener que igualar la ecuación a 0, si van a usar la resolvente. Ahí está igualada a 10. Ujú. ¿Sí? No se olviden de eso. Y acá, cuando haga la división, les va a quedar x más 7 dividido x más 1 igual a, no, perdón, el logaritmo de esa división igual a 4. Y ahí cuando apliquen la, la definición de logaritmo, que les quede una expresión exponencial, les va a quedar 2 a la 4 igual a una división. ¿Sí? Quizás lo que Sí. está dividiendo lo van a tener que pasar multiplicando al otro lado. Ujú. Si tienen ganas de ponerse a hacerlo ahora, después me consulten. Yo no sé cuánto les queda de tiempo o si me van a cortar. No tengo tiempo. Este,
Si lo quieren hacer, me lo consultan cuando lo terminen. Bueno, justo tenemos Bueno, clase de física, así que se nos va a Bueno, complicar. no hay problema porque esto, yo al informe lo paso con todo lo anterior, esto no va incluido. Así que, eh, profe, no entendí bien la B, cuando queda 10 de un lado, o sea, del otro lado me tendría que quedar 10 también. ¿cómo? ¿El logaritmo? Sí, Acá. en la B, que me quedaba 10 a la uno y del otro lado X me queda la B cuadrado menos menos. 4 más 4. Sí, bueno, ahí tenemos la ecuación. Si aplicamos la definición nos va a quedar entonces que 10 a la 1 es igual a x cuadrado menos x más 4. 10 a la 1 es 10. O sea que esta ecuación cuadrática nos queda igual a 10 y para poder resolverla, al 10 lo vamos a tener que pasar restando para poder usar la fórmula. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, yo igual, si quieren, bueno, van a ir a la clase de física ahora. Sí, Bueno, después me consultan, me mandan un mensajito, no hay problema. bueno, bueno. Bueno, Bueno, nos vemos. Gracias, profe. gracias. Nos vemos. No de nada, hasta Hasta luego. luego.